a todos los participantes, especialmente a don Ramón Díaz Eterovich, que es hoy día quien está invitado a este ciclo de conexión humana, en el cual buscamos que personas de distintos ámbitos nos puedan contar sobre sus experiencias, historias, vivencias, y con ello también llegar al resto de la comunidad a través de las grabaciones que seguramente nos van a ver en las redes de la Biblioteca de Santiago. Y darle la bienvenida a don Ramón significa señalar una breve reseña de lo que es su obra. Podemos decir que él es de Punta Arenas, ¿no es cierto? Oriundo de allá de bien al sur, y que es hoy día, sin duda, por lo menos así yo lo planteo y lo creo, el escritor de novela policial más importante de la literatura chilena, y que nos presenta, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo a este detective Heredia, que nos va entregando una saga, una historia permanente en la cual va mostrando a la sociedad chilena a través de este personaje que inclusive ha sido llevado a la televisión. Don Ramón tiene además una serie de reconocimientos literarios, tanto en Chile como en el extranjero. Solamente voy a mencionar el premio Dashiell Hamlet de la Asociación Internacional de Escritores Policiales, bueno, también de Casa de las Américas en Cuba, en fin, que han sido finalistas de los premios, y muchos reconocimientos nacionales. Y dejarle entonces la palabra, ¿no es cierto?, a don Ramón, diciéndole de que quienes seguimos su obra permanentemente, como un poquito hablábamos en off, también vamos descubriendo algunas cosas. Yo hoy día descubrí, repasando y viendo para esta actividad, un libro que se llama Ese viejo cuento de amar, que está disponible en Memoria Chilena, en forma digital, y que no lo conocía. Así que al mismo tiempo de preguntarle por su obra, por lo que viene, por todo lo que ha desarrollado, también decirle que me quedó esa inquietud, ¿no es cierto?, que la pongo como introductoria de esta obra que no conocía y que ya tengo ahí la tarea de leer al breve plazo para ir ampliando el conocimiento de lo que ha sido su trabajo literario. Así que, don Ramón, queda ahí la palabra y vamos conversando también con los otros invitados, los otros participantes de esta conexión humana. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por esta conversación, la posibilidad de intercambiar algunas ideas acerca del trabajo que yo hago. Y bueno, espero que pueda resolver bien las consultas que ustedes tengan esta tarde. Tú hablas de un libro que se llama Este viejo cuento de amar, que es un libro que ya tiene más de 20 años, 21 para ser más exacto. Y bueno, forma parte de algunos libros que yo he publicado en el género de relato y de cuento, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con la saga, la serie de las novelas del detective Heredia. Yo he publicado como 5 o 6 libros de cuentos. El último se llama, de hace 2 o 4 años atrás, se llama Mi padre peinaba a lo Gardel, y lo hizo la editorial Lolita. Y bueno, este libro que tú mencionas recoge algunos libros, algunos cuentos de, bueno, de distintas temáticas, ¿no? Hay algunos cuentos que tienen que ver con temáticas como de mi vida en la universidad, otros tienen que ver con la vida en provincia, en Punta Arenas, básicamente. Hay algunos cuentos también policiales. Y bueno, es un libro que circula, que se conoció en su momento, y que yo siento que en ese año de su publicación a mí me dejó
como muy satisfecho porque era la posibilidad de reunir el material que yo tenía en ese momento en el género de cuento y de relato. También me preguntabas por lo que estamos ahora. Yo, bueno, estoy por la serie del Detective Heredia. Ya están publicadas 17 novelas y la verdad es que hay escritas 19 y media. ¿Eh? Y todo este tiempo primero de estallido, luego de, de virus, qué sé yo, y trataba de aprovecharlo para poder avanzar en algunas historias de este personaje. Espero que de aquí a noviembre o diciembre aparezca una de estas novelas que se llama Los asuntos del prójimo, que, bueno, algo tiene que ver con el abuso eh, de las mujeres, del femicidio, que muchas veces está presente cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad, y también tiene algo que ver eh, bueno, con situaciones que se pueden vivir en el sentido del abuso también de poder a nivel de ambiente universitario. Y bueno, esta va a ser la novela 18, el próximo año espero publicar la 19 y estoy empezando a revisar la que sería la número 20. Yo generalmente, bueno, mis novelas tienen 7, 8 y a veces más revisiones. Eh, la verdad que un texto, una novela, podría estar trabajando con ello de manera casi interminable. Siempre uno encuentra alguna cosa que quiere agregar, que quiere cambiar, y hasta que llega un momento en que uno ya de alguna manera dice basta y se decide a soltar la novela, el libro de cuentos y permitir que otras personas lo conozcan y lo compartan. Bueno, tiene todo esto mucho que ver con lo arduo que de pronto puede resultar el trabajo literario. O sea, un lector puede tomar una novela mía o de otro escritor y tal vez se la despacha, la lee en 3, 4 horas o en un día, 2 días, no sé. Pero seguramente detrás de ese libro hay muchas horas de trabajo y de dedicación, ¿no? Eh, de alguna manera uno siempre pretende que, que lo que uno escribe salga al máximo de sus potencialidades, lo mejor posible. Eh, yo creo que no basta con tener una buena historia, hay que escribirla bien. Muchas veces en ferias, en conferencias, viene gente y me dice, yo tengo una muy buena historia y la quiero escribir, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, tener una buena historia es el principio del trabajo, ¿no? Lo más arduo es convertir una buena historia, una buena anécdota en un libro que, que esté bien hecho y que pueda captar realmente el interés de los lectores. Bueno, no sé, yo dejaría por ahí esta primera pregunta, no sé, me imagino que hay otras y podemos seguir avanzando, ¿no? Sí, bueno, la dinámica de esta actividad es que pueden abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta específica, ¿no es cierto?, que nos pueda ayudar, ¿no es cierto?, a conocer lo que es la figura del escritor y su obra. Así que les dejo esa posibilidad a Esteban, a Carlos, y si no, continuamos también porque hay mucho que preguntar sin duda a don Ramón.
Esteban, ¿tú te puedes pronunciar antes? Sí, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Conocí en la Feria del Libro a don Ramón y su obra principalmente en la biblioteca. De ahí me nutrí bastante con las novelas de Heredia. Por lo tanto, tengo como hartas preguntas que hacerle, pero dada la oportunidad, quiero saber qué es lo que opina, cómo ve Heredia, digamos, el estallido social, porque todas las tramas de Heredia parten a raíz de la marginalidad. Él siempre ha sido testigo, digamos, del correr de Chile. Si hay una persona que en este país podría decir, no me sorprende el estallido social, precisamente es Heredia, digamos. Bueno, yo creo que tú, Esteban, lo dices bien. Tal vez si alguien preguntara, bueno, ¿qué llevó al país a este estallido? Uno podría recomendarle que leyeran todas las novelas de la serie Heredia, ¿no? Porque en ellas eh, están presentes, no digo todos, sería demasiado ambicioso y pretencioso, pero están muchos de los problemas sociales, de los problemas individuales, no sé, que, que afectan y que han afectado, digamos, los últimos 40, no sé, 50 años a los chilenos y que en buena medida motivaron el estallido social y bueno, la incomodidad que de alguna manera seguimos viviendo como sociedad a la espera de cambios reales y fundamentales. ¿Sí? Yo, toda mi serie de novelas de Heredia tienen que ver con lo he dicho otras veces, con la relación eh, eh, entre el crimen, el poder y la justicia, ¿no? Cómo de alguna manera el poder, cuando delinque, cuando es un poder delincuente, digamos, criminal, en muchos casos, todos los esfuerzos que hace este poder por ocultar eh, sus, sus malos pasos, digamos, y frente a eso, bueno, entra la figura de este detective que es una suerte de justiciero a investigar, a descubrir ciertas verdades, a tratar de provocar eh, algún grado de justicia, ¿no? Como ocurre con muchas de las novelas negras latinoamericanas, chilenas y latinoamericanas, muchas veces las novelas se descubre la verdad y muchas veces la justicia y sobre todo el castigo queda pendiente, porque eso responde un poco o mucho a la realidad que vivimos en nuestros países. La serie Heredia la primera novela la escribí en el año 85, o sea, en plena dictadura, y en ese momento el primer tema que se aborda es la desaparición de una muchacha universitaria. Desde entonces hasta la fecha, bueno, hay 5 o 6 novelas de la serie que tratan temas de derechos humanos vinculados con la dictadura, pero luego a partir del año 1990 en adelante, los problemas tienen que ver con eso que se llamó la transición democrática y bueno, ahí entran a tallar algunos temas que tienen que ver con la corrupción política, con el narcotráfico, con el maltrato a los adultos mayores, el tema de la contaminación eh, minera, qué sé yo. En fin, son 17 novelas, por lo tanto hay distintos temas, pero siempre son temas ligados al acontecer social, a la realidad sociopolítica chilena. Yo por eso en otras ocasiones siempre suelo decir que yo siento mis novelas como una crónica, ¿no? Sociopolítica chilena,
y de hecho así se hace en muchos colegios, no solamente se pueden leer como una aproximación a la literatura, sino que también como una aproximación a la historia, a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia social. No sé, la motivación de esto es porque bueno, soy un escritor que siempre ha pensado que en tanto escritor me corresponde, ¿no? O tengo la necesidad de reflexionar a través de lo que escribo sobre el lugar donde vivo, sobre los problemas que están presentes en, en, en mi país, ¿no? Y por lo tanto siempre está, sobre todo las historias de Heredia han sido, insisto, historias muy vinculadas al acontecer social. Y no quiero adelantar mucho, pero el estallido en específico lo abordo en una novela que espero que está lista, pero que espero que se publique el próximo año, que se llama Las imágenes de la muerte, que es una novela que transcurre en los mismos días del estallido, ¿no? Con una Heredia que debe investigar dos delitos, dos crímenes. Uno es la desaparición de un muchacho que participaba en una de las protestas y el otro la muerte de un fotógrafo que retrataba algunas escenas de la revuelta de, de, de hace 2 años, ¿eh? En torno a eso construí una historia y la cual, bueno, doy una visión de cómo yo sentí, cómo yo viví ese momento, ¿eh? No es la historia del estallido, es la historia de Heredia siendo testigo y en cierto sentido también partícipe de esa revuelta, ¿no? Como suele decirse, la muerte, siempre lo decía Carlos Doroguet, ¿no? La muerte es un pretexto para muchas cosas, y entonces partir de una situación criminal, como hago en esta novela y como hago en todas mis novelas, es una forma de ir apuntando hacia otro rumbo, digamos, hacia historias que parten con una situación delictual, pero pueden terminar en otras reflexiones, en otras búsquedas. No sé si eso te responde, ¿no? Bueno, Esteban, adelante, adelante. Muy amable. Respecto a eso, hay otro autor, Roberto Ampuero, sacó una novela también centrada en el tema del estallido, que se llama Demonio. Me causa mucho entusiasmo que usted haya escrito una novela sobre el estallido, digamos, con Heredia. A diferencia de que fue muy criticada la novela Demonio porque dicen que Roberto Ampuero no se empapó de la dinámica del estallido él mismo, sino que él está de embajador, digamos, fuera de Chile y recopila relatos de carabineros, creo, y de otras personas, pero de una mano más lejana. Y eso hizo que la novela, respecto al peso del personaje, cayera. En cambio, Heredia siempre se mantiene como pulcro, digamos, en el fondo narrativo de la historia, porque en el fondo usted es el que está transmitiendo la, la historia, digamos. Bueno, no sé, cada autor escribe de la perspectiva que puede, ¿no? Yo trato de escribir siempre, bueno, de cosas que puedo imaginar, pero también de cosas que conozco o que vivo. Y
Y bueno, yo podría decir que toda la época del estallido lo viví en forma, ya como persona, como ciudadano, ¿no? Más allá de escritor, lo viví intensamente y que como muchas otras personas estuve también algunos días en la calle, sintiendo muy de cerca todo lo que era esa fuerza popular que se manifestaba en las calles, ¿no? Eh, También me nutrí mucho de conversaciones con gente joven o no tanto que estuvo también en esos días manifestándose, de manera de irse nutriendo una serie de materiales, de sentimientos, de ideas en torno a lo que había sido o a lo que fue, digamos, el estallido, ¿no? Eh, bueno, esta es mi manera, no siempre, pero la mayoría de las veces me interesa mucho eh, nutrirme de información de primera mano, a veces leyendo entrevistas también, ¿no? Porque parte del trabajo del escritor, bueno, se hace por la imaginación, pero yo creo que cuando uno aborda temas que van más allá de la experiencia personal, también es importante que uno se documente, que lea, que conozca lugares, que, que escuche a gente que pudo ser protagonista de algunos hechos. En fin, tener mucho material muy vivo, muy fresco, que a uno le permita construir su historia, ¿no? Entonces vamos a tener a Heredia, ¿no es cierto?, siguiendo el rumbo del país ahí por un rato más. Eso, una pregunta muy atingente, muy adecuada y de Esteban, que se le agradecemos. Claro, y en la última novela que estoy realizando ahora es un Heredia metido en la pandemia, lo ah, cual, lo cual le acarrea una serie de dificultades porque no puede salir mucho del departamento, tiene que pedir permiso, no sé. Es también un intento de plasmar en un libro, en una historia, lo que ha sido vivir esta situación tan especial, tan particular, tan difícil en muchos aspectos que ha sido el tema del COVID y de la pandemia que anda todavía por todo Chile y por todo el mundo, ¿no? sí, que sigue, sin duda sigue presente. Y ahí va a estar Heredia entonces relatándonos también ese periodo. Interesantísimo. Espero, sí. Sí, sin duda. Bueno, sigue quedando, el micrófono está abierto para los otros participantes también, si quieren hacer alguna consulta ahora. Sí, yo quería, ¿se puede, me escucha o no? Sí, sí, adelante, Julián, adelante. Sí, yo quería preguntarle a Ramón por el tema, porque ahora con la pandemia, igual muchas veces, o por tanta información que recibimos, se hace difícil a veces leer libros, así como que cuesta más. Igual tengo hartos amigos que ahora es como que les cuesta así terminar una novela a veces, porque se le hace más difícil por el tema del exceso de información y todo eso, y bueno, todo lo que estamos pasando, pero hay un boom de series de policiales igual, no sé, en Netflix o en esas plataformas, y quería preguntarle si él ve o él sigue alguna serie policial o si le gusta ese formato de las series policiales, no sé, o las que hay varias que son en los países nórdicos o incluso en Argentina y eso, si él sigue la serie, eso le quería preguntar. Eh, sí, soy un buen seguidor de series, no solamente en los últimos años, o sea, yo cuando era más cabro, no sé, yo empecé a ver televisión el año como a los 14 años, por ahí, porque fue la época en que comenzó a llegar la televisión a Punta Arenas. Antes no había. Y de esa época guardo clarísimo y a veces
me he conseguido los episodios, vuelvo a verlo de algunas series viejísimas, ¿no? Como Las calles de San Francisco o el mismo Columbo, ¿no? Que eran series que pasaban esas y otras las pasaban los días domingos. Y bueno, el último año, los dos últimos años, sí, he visto varias series. Soy malo para los nombres, ¿ah? Pero vi varias escandinavas. Me acuerdo de una que se llama Trapped, de un policía gordo, barbón, que la encontré muy sí. buena. Sí. Después hay otra igual de escandinava, creo, de Islandia, de un detective que como que presiente cosas. ¿Sí? Muy bien hecha también esa historia. Ahora vi hace poco, que no me acuerdo el nombre tampoco, pero es esta historia que ganó varios premios, me parece Emmy, con la actriz que trabajaba ¿cómo se llama? En el Titanic, una muy buena serie de una policía investigando en un pueblo chico eh, algunos crímenes que ocurren ahí. Por ahí tuve la oportunidad de repasar también una serie que me gusta mucho, que es Los Sopranos. En fin, yo soy bien audiovisual, digamos, bien cinéfilo, y, y bueno, habitualmente estoy viendo series y bueno, cada vez son producciones que están muy bien hechas. Y que, aparte de ser entretenida, también muestran, al igual como pasa con las novelas, distintas problemáticas, qué sé yo, sociales, individuales, ¿no? Así que, bueno, respondo a Julián, sí, es un tema que me interesa. Claro. Y del cual a lo mejor también ahí se nutren algunas cosas, se sacan algunos conceptos, podría ayudar en algo, ¿no? Creo yo, a la creación. Bueno, sigue quedando abierta la palabra. Y también una consulta que en ese sentido me parece que es válida, es en relación a qué más puede pasar con la obra que tú has realizado sobre Heredia. Llegó a televisión, podrá llegar al cine, hay alguna propuesta ahí. Se ha traducido en muchísimos idiomas, no sé cuánto, a lo mejor usted tiene ahí más claro ese tema. ¿Cómo puede ser esa evolución de la obra a este otro formato, inclusive tomando la consulta de Juliana, una serie, ¿no es cierto? Retomar esta serie televisiva de Heredia y hacer algo tipo Netflix, digo yo, ¿no? Soñando como un lector ávido de esa serie. Bueno, hay varias preguntas. Bueno, sí, las novelas han seguido traduciéndose. Este año Heredia ha salido en chino, salió La oscura memoria de las armas, publicada, traducida en China. Y Ángeles Solitario fue publicada en griego. Entonces son idiomas, bueno, a los cuales yo por lo menos no tengo ningún acceso y me parece, bueno, increíble y muy entretenido que ella pueda circular en otro idioma, llegando a otros lectores. Y, y bueno, muchas veces consiguiendo los mismos efectos que puede tener entre los lectores chilenos, ¿no? Generalmente yo lo sé por las críticas que han salido en
los países que están publicados, los idiomas que están publicados, generalmente las cosas que llaman la atención son más o menos similares a las que pueden llamar acá en Chile, que tienen que ver con nuestra historia, tienen que ver con la personalidad de Heredia, con su vida, que está con su forma de actuar, y por último tienen que ver también con esta cosa de la ciudad, en este caso Santiago, como un personaje más de las novelas. Entonces, por este lado, contento. También se tradujo una novela hace poco, era al italiano, que no es de la serie Heredia, sino que es de otra historia que se publicó hace ya como 20 años, que se llama Correr tras el viento, ¿sí? Que tiene que ver más bien con la historia de Magallanes, que es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, todo el tiempo aparecen, digamos, gente que me plantea la posibilidad de hacer una serie de televisión nueva, una película, otro cómic, no sé. Y casi siempre los problemas terminan en que en un país como Chile es muy difícil conseguir recursos para hacer una película, para hacer una serie, ¿no? Y eso, bueno, al final va como mellando los entusiasmos y hay muchos proyectos, muchas veces hasta se ha llegado a escribir parte de los guiones y al final no pasa nada, pero yo, bueno, ya pasó una vez, ya se hizo una serie que me gustó mucho hace ya 15 años y de verdad es que no pierdo la esperanza de que Heredia retome las pantallas, ya sea con una serie de televisión, ya sea con una película, ¿no? Yo creo que es un personaje y sus historias también se prestan para ambos formatos, ¿no? Entonces, tranquilo, ya llegará. Sí, eso esperamos todos, yo creo. Queda abierto entonces ahí la posibilidad de preguntar también a nuestros participantes. Don Ramón, ¿puede considerarse su novela como una novela social? Básicamente tocada por los temas, esa es la primera pregunta. Porque yo lo relaciono mucho su escritura con el historiador Gabriel Salazar, ¿ya? El hombre que previó, que anticipó lo que estaba ocurriendo. Lo previó en la llamada historia social, que es la historia social que va por debajo de la historia oficial, la historia de las fechas, la historia de los presidentes, la historia de los gobiernos, y nadie se imaginó de que lo que estaba ocurriendo era un fenómeno que usted estaba ya escribiendo, ¿ah? En esa temática de detective Heredia. Y la otra pregunta que le quiero hacer a propósito de los cuentos, no necesariamente un cuento tiene que ser largo para que sea bueno, ¿cierto? Puede ser un cuento, una microficción, puede ser un cuento bueno, ¿ya? No es necesario que la bibliografía sea amplia de un escritor para que el escritor sea bueno. De hecho, pues, tenemos a la Bombal, que escribió muy poco, ¿ya? Es considerada por Borges una de las grandes novelistas de Latinoamérica. Al mismo el caso Juan Rulfo, ¿ya? Que la temática de él es muy corta, es muy breve, ¿ya? Son varias preguntas que le estoy haciendo en forma desordenada, ¿no? Pero a mí me interesa en especial su opinión sobre el cuento corto, ¿ah? Porque es difícil, ¿ah? Es tremendamente difícil expresar en 2 o 3 párrafos, ¿no? Un cuento, y es posible hacerlo. ¿Usted tiene esa experiencia de escribir cuento corto o sus cuentos son normalmente largos, don Ramón? Hay varias cosas. Varias cosas, sí. Lo primero, bueno, últimamente en encuentros, en entrevistas, no sé quiénes
quienes estábamos haciendo novela policial, ya sea en Chile, en Latinoamérica, incluso en Europa, suelen decir que la novela policial hoy en día es la novela social de nuestros días, ¿sí? Porque es a través de este género, bueno, afuera no tanto, pero en Chile todavía de pronto sigue siendo poco mirado menos, en que, en que se puede encontrar una expresión en general en todas partes de las problemáticas sociales de cada lugar. Y se hace a través de esta relación que yo planteaba al comienzo entre el poder, el crimen, la investigación, la justicia. Por lo tanto, así muy corto, sí, la novela policial hoy en día es una variante de la novela social. Yo mismo siento que como escritor me he nutrido de autores del género, pero más que ellos, digamos, yo me siento cercano a muchos autores de lo que se llama la novela social chilena, como Manuel Rojas, como Carlos Baroguet, ¿no? Y bueno, algunos más que formaron tal vez uno de los momentos más importantes y más potentes de nuestra narrativa, ¿no? Como la generación del 38 y bueno, algunos anteriores como Manuel Rojas. Luego las otras preguntas, bueno, yo creo que en literatura no es difícil establecer así como, como sentencias precisas o como leyes, qué sé yo, que no se pueden pasar a llevar, o sea, entonces eh, puede ser un buen escritor alguien que ha escrito, no sé, dos novelas, como Rulfo, y lo es también, no sé, Tolstoy, que escribía, no sé, o Balzac, que escribió, no sé, casi un centenar de novelas, ¿no? Eh, no hay reglas precisas, como tampoco decir un cuento es bueno porque es corto, porque es más largo, ¿no? Yo no creo en esas cosas, simplemente se trata de qué capacidad tiene un autor de pronto en, en una página o en las que sean, en captar la esencia de, digamos, de alguna vivencia humana, de sentimiento humano, y ser capaz de reflejarlo en la historia que propone, ¿no? En la extensión que sea. Entonces, eh, toda querer establecer como premisas, como sentencias, sino hay que escribir corto, largo, hay que escribir de este género o del otro. Me parecen cosas arbitrarias. Yo creo que cada autor debe elegir la forma en la cual se sienta eh, más cómodo, más creativo, más imaginativo, ¿eh? Y trabajar por perfeccionarse en este terreno que él elija, ¿eh? Esto es como, no sé, pensar en el atletismo. Hay gente que es buena para correr el metro y otros para maratones, ¿no? Lo importante es que es entregar lo mejor que uno tenga, el mayor esfuerzo en poder eh, transmitir, escribir lo que uno quiere decir. Y en eso lo demás
son cosas formales, que bueno, son secundarias, ¿no? Lo principal es lo que se quiere decir. Y bueno, yo he escrito por ahí, tengo en alguna antología, incluso en una que se nombraba por ahí, basta, ¿no? Tengo algún cuento breve, no es algo que cultive mayormente, pero bueno, tengo alguna decena o docena de textos breves, ¿no? Dentro de su obra hemos visto, al menos yo tengo anotada aquí dos obras, que es Los tesoros del arco iris y Misterios en la cueva del Milodón, que son dedicadas a niños, ¿no? Al público más juvenil o infantil. ¿Cómo llega a eso después de que estaba fuertemente en el tema de Heredia con su novela policial y aparecen estas bifurcaciones dentro del trabajo? Bueno, la verdad que tengo 4 o 5 libros para lectores infantiles o incluso para primeros lectores, como se llama. Tengo 2 novelas, una se llama R&M Investigadores y la otra se llama El misterio de la cueva del Milodón, que están protagonizadas por Mercedes y Alonso, que son unos vecinitos así de 10, 12 años que tiene Heredia en el departamento donde viven. Y que por esas cosas la curiosidad de los niños de pronto se ven envueltos en algunos casos que debería resolver Heredia, pero que rebotan y pasan a ser resueltos por ellos. La primera novela de esta serie es R&M Investigadores. Surge cuando mis hijos eran pequeños y siempre me preguntaban si podían leer las novelas de Heredia, porque escuchaban hablar de las novelas de Heredia y qué pasaba con esas novelas. Entonces me preguntaban si podían leerlas. Y yo les decía que tenían que esperar un poco, para que la entendieran bien, ser un poco más, tener más edad. Y entonces una vez uno de ellos me plantea el desafío, bueno, escriben una novela de Heredia que nosotros podamos leer. Y ahí surge, yo escribo R&M sin más pretensión que la leyeran mis hijos. Y al cabo de unos 2 años, conversando con una editora, me pregunta si tengo algo para niños y le cuento lo mismo que acabo de contarle a ustedes y la novela se publica. Y después escribí la segunda parte ya con más intención, en el sentido de que quería así escribir otra historia con los mismos personajes y tal vez más adelante escriba una tercera o una cuarta. No es fácil escribir para niños, de alguna manera, bueno, trabajar tal vez con otro lenguaje, procurarse mucho hacer una narrativa que sea atractiva para ella, que no encaiga, ¿no? Que siempre esté provocando interés, ¿no? Y yo con estas 2 novelas quedé muy contento porque son novelas que hoy en día se leen en el colegio, son lecturas para niños que están en los colegios y por lo tanto suelen tener bastantes lectores. Y los otros 2 libros que son Los tesoros, los curiosos ojos del volcán y Los tesoros del arco iris, son 2 cuentos
que hice con mi hija mayor, que es ilustradora. Y la idea era entregar unos libros para primeros lectores, o sea, para niños que están aprendiendo a leer o que se los lean los profesores o los padres, y vinculados a la región de la Araucanía y a ciertos, llamemos, valores, ¿no? En el caso de los tesoros del arco iris, la idea aparte, no siempre le han contado que al final del arco iris hay una marmita de oro, hay una marmita con chocolate, etcétera. Entonces lo que yo quise hacer es, hay un grupo de niños que salen a buscar este final del arco iris, pero lo que encuentran son, son las cosas valiosas que hay en la región, en el territorio, en la ciudad, en el país donde viven. Entonces, en vez de haber una marmita, por ejemplo, de oro, ven a gente que está trabajando en distintos oficios, ver un bosque lleno de árboles de distintas características, ven distintos animales en otra llegada, ven a sus padres trabajando en distintos oficios. En fin, en el fondo era decirle lo que hay, los tesoros que hay al final del arco iris, son tu familia, son tus amigos, son la gente que trabaja en distintas cosas, son la naturaleza, los animales, los árboles, en fin. Entonces, ese y el otro libro son más o menos tienen el mismo tenor y son libros que están leídos, que han sido distribuidos también mucho en colegios y a través de jardines infantiles a lo largo de todo el país. Por lo tanto, desde ese punto de vista también hay una satisfacción porque son libros que bueno, están despertando sentimientos e inquietudes en lectores pequeños. Sin duda esos primeros lectores que se van haciendo esta escalera a la lectura, ¿no? Que es muy importante. Sí, claro, he conocido casos de gente que ha partido leyendo, no sé, a los 8 años R&M y detectives o investigadores y después cuando tienen 15 o 16 se saltan a la serie de Heredia, ¿no? Heredia, sí, Claro. sí. Bueno, aquí yo hago un paréntesis, paso un aviso, cuento de que en la Biblioteca de Santiago tenemos todos estos libros, los que están para público pequeño y también todo lo que es la serie Heredia, y también en la Biblioteca Pública Digital, y hay una consulta, cómo usted ve esta evolución, ¿no es cierto?, hacia el libro digital, que hoy día parece que está mucho más accesible. ¿Cómo ve este cambio de formato? De soporte más que nada, y piensa si eso pudiera de alguna forma ir modificando la forma de creación en el sentido de que a lo mejor este libro digital puede tener otros componentes, puede tener elementos audiovisuales. ¿Se ha planteado ese tema en su trabajo literario? No, la verdad es que no es un tema que me haya preocupado hasta ahora, pero sí sé, porque tengo libros digitales tanto en Chile como en Europa, qué sé yo, que es un formato de lectura que si bien todavía no amenaza completamente al libro que conocemos en papel, sí va creciendo en adherentes, ¿no? Sobre todo entre lectores más jóvenes que se manejan con mayor destreza en todas estas cosas digitales, computacionales. Y, y bueno, yo creo que es el libro que se va adaptando, que va también buscando sus lectores por otros lados.
me parece bien, digamos, me parece bien porque tiene que ver con el avance tecnológico, aunque bueno, yo creo que siempre va a ser más fiel al papel y a la tinta, ¿no? Que es como yo prefiero leer, digamos. Yo diría que no pasan de 20 los libros que he leído en formato digital, ¿no? Y siempre prefiero el formato tradicional. Y sobre el otro que preguntaba, bueno, hay experiencias, ¿no? Que me han contado en otros países de, de historias que se cuentan, que se escriben con intervención incluso de los lectores, ¿no? Eh, de hecho, en China es muy común los escritores que plantean historias y luego van reescribiendo opiniones o, o informaciones de los lectores y los escritores van transformando o desarrollando su historia en función de lo que los lectores le señalan. Entonces se produce una, como una escritura interactiva, ¿no? En la que participa el autor, pero el autor de pronto pasa a ser como la voz también de los lectores. Y hay otro tipo de libros en lo que sí alguna vez me incorporaron, que es como un libro que incorpora distintas expresiones, ¿eh? El relato escrito con fragmentos de radioteatro, con fragmentos de teleserie, con fotos, con pedazos de cómic. Y por ahí en internet anda un ejercicio o un trabajo, mejor dicho, no se terminó, ¿no? Hicieron con alguna historia de las mías y donde hay partes que están siendo contadas que se pueden leer y hay otras partes que están siendo contadas a través de actores o de dibujantes. Entonces también son una suerte como de libros interactivos que aquí me parece que no se ha desarrollado mucho, pero que en otros lados eh, se hace, ¿no? Y funciona bastante bien. Sí, perfecto. Y de alguna forma eso nos va pillando, ¿ah? Vamos a ir acercándonos al tema digital cada vez más, sin duda. Yo en este momento ya tengo que pasar a ser, ¿no es cierto?, el malo de este encuentro y decirles que se nos pasó ya prácticamente la hora, nos quedan 2, 3 minutos. Así que dejarle a don Ramón ahí abierta la posibilidad de unas últimas palabras de cierre, agradeciéndole enormemente que nos haya entregado su tiempo, tanto para quienes hoy día nos reunimos con usted a través de Zoom, como para quienes nos van a ver en las redes sociales de la Biblioteca de Santiago y van a conocer más de sus perspectivas, de su obra, de su trabajo. Bueno, agradecer, ¿no? Desde luego la oportunidad que me dan de conversar con ustedes. Yo soy un hincha de la Biblioteca Santiago, me parece que es de las bibliotecas bonitas y creativas que hay en Santiago y en el país, ¿no? La posibilidad de circular ahí en ese espacio que tienen y de interrelacionarse con los libros de una manera muy libre. Yo siempre me acuerdo de eso cuando estoy ahí, porque a mí me tocaron estas bibliotecas un poco vetustas, donde uno tenía que pedir un libro y te lo traían media hora después, y se equivocaba, ya se le iba toda la mañana. Entonces, son espacios amables, con muy buenos fondos bibliográficos. Y además, bueno, tú mismo lo sabes, Sergio, es un medio donde
en distintas oportunidades he tenido la posibilidad de compartir con usuarios de la biblioteca, usuarios que de pasada leen mis libros y con los cuales hemos podido establecer algún diálogo como hoy día. Por lo tanto, eso, ¿no? De pronto agradecer el trabajo que ustedes hacen por fomentar la lectura, por disponer de libros para la gente que quiere leer, que quiere estar al día con lo que se escribe en nuestro país, con lo que están haciendo los autores chilenos. Y bueno, y gracias también a los amigos que hoy día nos han acompañado, ¿no? Muy bien, pues yo entonces voy terminando esta conexión humana con esos agradecimientos y reconocimientos hoy a don Ramón Díaz Heterovich. Voy a detener entonces la grabación.